Buenas noches, bienvenidos en SAT. Estamos con el excongresista Marco Arana, excongresista del Frente Amplio, Justicia, Vida y Libertad. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos en SAT. Buenas noches. Coméntanos, por favor, ¿qué actividad han realizado el día de hoy aquí en nuestra ciudad? Bueno, como tantas otras veces, viniendo por los temas de la defensa de derechos ambientales, y particularmente hoy día viniendo al cuarto encuentro de defensa del derecho al agua por la no privatización y la no contaminación de las fuentes de agua. Y como soy autor de la ley de cabeceras, de protección de cabeceras de cuencas, ¿no?, que desde el Frente Amplio impulsamos, entonces me pidieron venir en esta ocasión para disertar sobre la ley de protección de cabeceras de cuencas y el derecho al agua. Así que ahí hemos estado con el congresista Humberto Morales y los compañeros del Frente Amplio en una reunión que ha reunido a gente de Ica, Huancavelica, Junín y Ayacucho. ¿Ya han visto por si acaso el tema del río Cachi de nuestra ciudad? El río Cachi, pues, el proyecto que abastece de agua a la ciudad de Ayacucho, y sin duda ya está, incluso los especialistas en este tema de agua y saneamiento han indicado que los canales ya estarían a punto de caerse, ¿no?, en los próximos años, y no hay un proyecto de gran envergadura al respecto. Bueno, lo que hemos visto, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí ahora, ha sido cómo Ayacucho, por la política económica y la política ambiental de los sucesivos gobiernos, está queriendo ser convertida en una zona de sacrificio de recursos hídricos y de recursos minero-energéticos, ¿no? Porque se han aprobado el proyecto, por ejemplo, el megaproyecto Pampa Verde, ¿no? Y de otro lado, lo que están pensando es hacer 4 trasvases de agua, de las aguas de Ayacucho, para las agroexportadoras en la costa. Y entonces problemas como los del río Cachi todavía se podrían volver peor, digamos, claro, porque estos megaproyectos están pensados no en función de las necesidades de Ayacucho, están pensadas en función del desarrollo costero agroexportador, ni siquiera para producir alimentos para los peruanos, sino más bien para producir al extranjero. Como se ha visto hoy día, eso sería como chupar las aguas de Ayacucho para llevarlo al desarrollo costero, diciéndoles en el camino que les ofrecen puestos de trabajo, claro, para la construcción de la obra. Después no hay nada garantizado. ¿Por qué? Porque esa trasvase de aguas lleva las aguas para grandes extensiones de tierra que no se los dan a los pequeños y medianos agricultores, sino se los dan al gran latifundista moderno, ¿no?, que son las agroexportadoras nacionales o extranjeras. Y de otro lado, lo que se genera es que se ofrece una oferta no solo de agua, sino una oferta energética. Y la pregunta es, ¿por qué si la Autoridad Nacional de Energía actualmente dice que tenemos hasta 40% de excedente de energía, por qué están queriendo colocar obras en Ayacucho que son obras de 3.500 millones de dólares, 4.200 millones de dólares? ¿Quién lo va a pagar? Todos los peruanos. Exacto. ¿Para quién? Para las agroexportadoras. Y la solución a temas como los que plantea con el río Cachi son de diversa naturaleza. Primero, grandes obras o pequeñas y medianas obras de afianzamiento hídrico. ¿Qué significa eso? Significa estudios de cabeceras de cuencas para ver cuánta agua hay en escorrentía superficial y agua subterránea. ¿De qué calidad es esa agua? Y sobre eso proceder en el marco de la Ley de Cambio Climático y la Ley de Protección de Cabeceras de Cuenca, que son leyes que ha impulsado el Frente Amplio en el Congreso, ver, por ejemplo, cómo hacer el manejo de las cabeceras de cuencas para reforestar, para tener pasturas que ayuden a la infiltración del agua, porque uno de los problemas que están teniendo, además en Ayacucho, es que se está destruyendo con las obras que han hecho de galerías de agua en Ica, la capacidad de recarga del acuífero. Y entonces lo que hay que hacer de manera urgente son las obras para recargar el agua, y de otro lado lo que hay que ver es cómo limpiamos el agua que está contaminada, sea por contaminación natural donde hay zonas de mineralización, o sea porque las ciudades no tienen adecuados tratamientos de sus aguas servidas. Y entonces lo que hacen es contaminar el agua. ¿Eso cómo se resolvería? Primero, y le decimos no a la política del señor Vizcarra, cuando con el decreto 214 lo que hace es abrir la posibilidad de privatizar las empresas de agua. No hay que privatizar el agua. Miren lo que está pasando en Chile. En Chile uno de los problemas que está llevando a las protestas multitudinarias es la privatización del agua. Y acá Vizcarra
ha abierto la puerta para la privatización del agua con el Decreto Supremo 214. Por eso va a haber una gran marcha el 26 de noviembre contra ese decreto, y nosotros, antes de que se cerrara el Congreso, planteamos el proyecto de ley que prohíbe la privatización de las empresas públicas de agua, ¿no? Porque además ya lo hicieron en Tumbes, subió el precio, no resolvieron el problema, y eso puede volver a pasar en Ayacucho o en cualquier región del país. Entonces lo que hay que hacer es que se aplique la ley de protección de cabeceras de cuencas, que hasta ahora el gobierno, por presión de la CONFIEP y de la Sociedad de Minería, no quiere aprobar el reglamento, o lo que se llama el marco metodológico. Ya tienen las herramientas, pero no lo quieren hacer. Eso le iba a preguntar, que no se aplica, porque aquí en Ayacucho, tengo entendido, solamente ya hemos visitado Cangallo y Vinchos, en la provincia de Huamanga, que están haciendo el trabajo de cabeceras de cuenca, pero ¿por qué el desinterés de las autoridades locales, provinciales, regionales? Incluso tengo entendido que son de bajos costos, ¿no? El tema de la cabecera de cuenca. Sí, en realidad la parte más costosa sería en los estudios hidrogeológicos para la disponibilidad de agua superficial y subterránea, que nos diga cuánta agua hay y de qué calidad es, y simultáneamente se proceda a delimitar las cabeceras de cuencas para ver de qué tamaño son, qué tipo de actividades se podría hacer y planificar. Pero la política neoliberal del gobierno es no planificar, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se aplica la ley de protección de cabeceras de cuenca, podríamos asegurar el agua, como dice la Ley General de Recursos Hídricos, primero para la gente, después para la agricultura, porque de ahí comemos, y tercero, para las actividades productivas, como la ganadería, la actividad acuícola, ¿no? Y en cuarto lugar, para las actividades extractivas. Pero como en el Perú, aquí no manda la gente, sino aquí mandan las mineras, aquí manda la CONFIEP, aquí manda la Sociedad Nacional de Minería, están aguantando el marco metodológico, y esa sería en realidad la parte más complicada, porque supone hacer los estudios que hasta ahora no se han hecho y que no quieren que se haga, y supone, en segundo lugar, aplicar la ley marco de cambio climático, por la cual los gobiernos regionales y los municipios tienen ahora que planificar su inversión con enfoque de cambio climático y afianzamiento hídrico. Entonces, en algunos lugares, efectivamente, los proyectos de Sierra Azul, o a veces ONGs o algún alcalde que sí se pone la camiseta, hacen estas pequeñas obras, y efectivamente no serían obras de alto costo. Por ejemplo, reforestar o guardar las pasturas naturales se puede hacer incluso generando mano de obra para la gente, y para la gente que conoce y vive en el lugar. Y de otro lado, se podría mejorar la tecnificación del riego para que agricultura familiar o agricultura de autosubsistencia en este momento pueda tecnificarse y elevar su productividad. Pero ¿a quién no le interesa? Al que está pensando venir a llevarse los apus de los Andes, a llevarse en Ayacucho el agua y el mineral. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es ponerse firmes en que se reglamente la ley de cabeceras de cuencas, ponerse muy dispuestos y proactivos para apoyar a los alcaldes que quieren hacer eso, y los gobiernos regionales, a través de sus gerencias de recursos naturales y medio ambiente, deberían exigir para que en este, por ejemplo, en este desembalse que está habiendo para los gobiernos regionales de dinero para obras públicas, el que ha anunciado el presidente Vizcarra hace unos días, tengan como prioridad el agua, porque muchos están priorizando el centro cívico, la plaza de armas, ¿no? El campo Fulvito, así es, y no están priorizando el tema del agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? No hacemos ordenamiento territorial, no cuidamos el agua, y finalmente descuidamos hacer inversión pública o incluso apoyar la inversión privada, pero aquella que no va a destrozar los ciclos hídricos del agua, y aquella que no va a convertir a Ayacucho, que es lo que hemos visto hoy día, en una zona de sacrificio minero hidroenergético, de ninguna manera. Porque yo creo que, por el contrario, el país está en deuda con Ayacucho. Sí. Lo que pasó en Ayacucho con la década de violencia, con una pobreza secular, no se puede volver a repetir. Antes la pobreza venía por la falta de atención en el tema rural o en el tema del desarrollo para la zona del BRAE, por ejemplo, que se sigue mirando como una zona básicamente de narcotraficantes y no se invierte adecuadamente, y hay unas redes de corrupción muy grandes que incluye a la policía y a las Fuerzas Armadas, y entonces el ciclo se retroalimenta, ¿no? Que existe el narcotráfico y los remanentes del terrorismo que se han convertido ya en una situación de narcoterrorismo, digamos, que se retroalimente
porque así la DEA sigue teniendo control sobre el territorio, siguen metiendo plata a los policías, y esto es de nunca acabar. Entonces yo creo que estamos ante una situación en la que necesitamos es un giro de timón. Y ese giro de timón se puede hacer ciertamente desde los alcaldes, los gobernadores regionales, desde lo que está pidiendo la gente y desde lo que está planteando el Frente Amplio, que es un cambio de modelo económico y un cambio de constitución para que, por ejemplo, el agua sea un tema fundamental del desarrollo, no puede ser la víctima del desarrollo. Exacto. Ahora, es congresista, Marco. Se ha planteado las elecciones para el 26 de enero. ¿Frente Amplio va a participar en estas contiendas o lo están evaluando todavía? No. Nosotros, cuando planteamos la vacancia para el lobista PPK, nosotros dijimos ya en diciembre del 2017 que había que ir a elecciones generales adelantadas y además dijimos que esta corrupción no solamente es de los políticos, porque sí es verdad pues que hay congresistas en los diversos grupos políticos que han aprovechado, hay delincuentes que se han hecho políticos para tener la inmunidad parlamentaria. Así es. Frente a eso nosotros planteamos el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales el año pasado, ¿no? Y planteamos también el proyecto de ley de convocatoria a asamblea constituyente. ¿Qué hizo el fujimorismo? La metió en la congeladora, no la quiso debatir. Y los escándalos han puesto los focos sobre los políticos corruptos. Pero ¿quiénes los corrompen? Los corrompen los que tienen plata. ¿Y quiénes son los que tienen plata? Las grandes empresas, pues, que son los que financian campañas de congresistas, que son los que han metido dinero sucio de Odebrecht, lo hemos visto que lo han metido a través de la CONFIEP, luego han pagado campañas a través de los grandes medios de comunicación, llevando plata en maletines a pagar por publicidad en las principales radios o cadenas de televisión del Perú. ¿No? Así es, entonces uno dice, mira, ese ciclo tiene que ser roto, y por tanto la corrupción no es solo desde los políticos. La corrupción ha comenzado de aquellos que tienen mayor poder económico, que no se han contentado con las leyes de beneficios tributarios y que han querido ganar no solo legalmente, sino ganar ilícitamente. Y entonces para eso nosotros lo que decimos y sostenemos es que había que renovar toda la clase política, y por eso nosotros, en vez de aferrarnos a la quincena y aferrarnos a la curul y a los privilegios que puede traer el ser parlamentarios, primero está la gente. Y hemos dicho, nos vamos todos. Y en consecuencia con eso hemos preparado nuestra participación política para las elecciones del 26 de enero y también estamos preparándonos para disputar ser gobierno el 2021. ¿no? Okay. Ahora, ¿en esta visita se ha visto algún potencial candidato ya dentro del Frente Amplio en la región de Ayacucho? En Ayacucho han definido su lista de precandidatos. Yo todavía no quiero dar los nombres porque ocurre que lo han enviado a la Comisión Política Nacional. Hay un filtro que está teniéndose aquí en el comité para decir, a ver, ¿tiene antecedentes honorables, éticos, de lucha, de reconocimiento de la gente? ¿Sí o no? Si lo tiene, ese es el primer filtro, porque es imposible que desde la Comisión Política Nacional sepamos lo que pasa en la región o el detalle en un distrito, si es que es propuesto desde un distrito, etc. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, miren, nuestra propuesta es que vayan los mejores hijos del pueblo, los mejores representantes, porque vamos a ir a un congreso donde van a regresar las viejas glorias, si se le puede llamar glorias, o los más entrenados del fujimontesinismo. Regresen, ¿no? Esperamos que el pueblo no se deje comprar por un tupper, ¿no? Pero van a buscar regresar. Y ayer escuchábamos al exministro de Economía de Loncherita García diciendo, oigan, ya hablamos con la presidenta de la CONFIEP para que las empresas pongan sus olacheas en el Congreso. Entonces vamos a tener un Congreso muy complicado, y por eso la responsabilidad de que Ayacucho, como mi región, Cajamarca o las otras regiones, escojan a gente que no tenga antecedentes penales, que no hayan violado derechos humanos, que no hayan robado al Estado, que además cumplan con sus obligaciones sociales, familiares, y que tengan un reconocimiento y una legitimidad para que la gente no esté pidiendo que los voten, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, estamos en ese proceso de filtrado, aquí han comenzado a hacerlo, y en los próximos días, sin duda, conocerán la lista, que además, en el caso del Frente Amplio, aunque la ley no nos exige, nuestro estatuto dice que tiene que haber mandato de paridad. Doctor Antonio, tiene que deslindar usted que no somos el continuismo. La doctora Erlinda tiene mucha razón. Hasta ahora usted lo está haciendo muy bien
está ganando en todos los debates, pero falta deslindar este tema. Nosotros no somos el continuismo. Tienen razón. Basta. Nosotros no somos el continuismo. Soy Antonio Gerí. Así como tú, estoy cansado de ver la corrupción y la mediocridad con que se gobierna nuestra universidad. Vamos a iniciar la reforma juntos, respetando los derechos adquiridos, las reivindicaciones logradas por todos los estamentos de la universidad. Te pido que este 30 de octubre nos acompañes, nos des tu respaldo, marca la bandera de la esperanza. Todos unidos por la reforma san cristobalina. ¡Qué linda flaquita! Hoy sí la hago. No todo es diversión. Disfruta de tu adolescencia sin apresurarte. Tú decides. Direza y el Gobierno Regional de Ayacucho por una salud sexual y reproductiva responsable en adolescentes. Amigo, amiga, ¿sabías de que 1 de cada 3 casos de cáncer se previene? Sigue estas recomendaciones. Consume frutas frescas y verduras. Disminuye tu consumo de sal. Disminuye el consumo de carnes rojas. Da preferencia al consumo de fibras y disminuye tu consumo de azúcar. Ejercítate 20 minutos al día. Disminuye tu consumo de alcohol. Protege tu piel con protector solar. Deja de fumar y disminuye de peso. Es muy importante que acudas al hospital regional para hacer tus consultas y chequeos. Y recuerda, el cáncer se previene. Es un mensaje de la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional de Ayacucho. Es decir, si va una mujer a la cabeza, el siguiente es un hombre y el siguiente es una mujer. O al revés, si va a la cabeza una mujer, el siguiente es un hombre y el siguiente es una mujer. Entonces, como son 3 por Ayacucho, esa lista tiene que ser una lista potente, tiene que estar representada por gente honesta, por gente que tiene una tradición y una legitimidad en la lucha por un país justo, libre de corrupción y defensor de los derechos territoriales y del medio ambiente, y de otro lado tiene que tener una participación paritaria de hombres y mujeres. Y esa lista la daremos a conocer en los próximos días, ¿no? Ok. Congresista, hemos hablado ya de los políticos y la población también tiene cierta culpa, como se lo ha mencionado, al momento de elegir, al momento de ir a las urnas. Su visita en Ayacucho, ¿cómo ha percibido la población ayacuchana con miras a la elección del 26 de enero? ¿Ha percibido un cambio? Le comento esto porque el día miércoles 30 se realiza unas elecciones en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde se va a elegir a las próximas autoridades por 5 años, y donde los estudiantes universitarios, el 80% desconocen quiénes son los candidatos, para empezar. De sus rectores ni hablar. Entonces hay un desinterés fuerte en la propia clase universitaria, que tiene más de 10.000 estudiantes, y son los próximos electores jóvenes que van a votar este 26 de enero. ¿Eso qué le puede...? Me suscita 2 comentarios, ¿no? La primera es lo que hemos visto hoy día. Es verdad que hay mucha gente que está de espaldas a la política y está prefiriendo los otros temas que nos entretienen, y que la industria del entretenimiento a través de los medios de comunicación quiere crear un ambiente como de gente narcotizada que vive en una nube y que no se da cuenta, digamos. Eso influye en el desapego a la política, sin duda, ¿no? Sin embargo, la gente que conoce, que es la gente que finalmente, recordemos, en el proceso de decisión electoral, casi un 30, en algunos casos hasta un 40% de gente decide a última hora. Así es. ¿Ya? Entonces, inicialmente esa gente se puede mostrar con desapego, pero cuando se informa puede decidir el rumbo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que conozcan las propuestas, y yo le tengo que decir sin ninguna soberbia, con toda la modestia y humildad, que quienes nos conocen, que no son las grandes mayorías, pero los que nos conocen, la mayor parte, como lo hemos visto hoy día en la Plaza de Armas, en las calles de Ayacucho, cuando hemos estado en el mercado, bien, Frente Amplio, ustedes han dado la cara, ustedes han hecho respetar la voz del pueblo. Nosotros esperamos que esa noticia se amplíe
se amplifique, se pasen la voz y que puedan efectivamente escoger a quienes ellos consideran que no traicionan a sus electores, que no llegan y les dan la espalda, o como dicen los apristas, a Alianza para el Progreso, o Acción Popular, o el fujimorismo. Al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna, dicen en el Congreso. Entonces, por el contrario, a nosotros nos dicen, gracias por haber escuchado al pueblo, estén ahí firmes. Entonces, nosotros tenemos que dar a conocer más ese proceso y esperamos que en ese sentido la gente elija mejor. Pero en segundo lugar, sobre el comentario de que pueda haber mucho joven con desafecto, con desconocimiento de lo que pasa, como podría estar pasando, porque no conozco en detalle, en la Universidad de San Cristóbal, que se ha caracterizado siempre más bien por tener un estudiantado muy crítico, ¿no? Y por ser el lugar, muchos hemos admirado la San Cristóbal de Huamanga, porque a diferencia de otras universidades, muchos jóvenes allí no solo son regionalistas y telúricos en el amor a su tierra, ¿no? Sino que además han tenido y han dado lecciones de una propuesta crítica, más bien desde las luchas por la justicia social, los derechos humanos, la libertad, etc. Y por eso han sido perseguidos y por eso, recordemos, hasta querían invadir e imponer el terror en los tiempos de Montesinos y Fujimori dentro de nuestra universidad. Y conocemos bien esa historia porque varios de los miembros del Frente Amplio, como el congresista Morales, nuestro compañero Germán Lapa y otros, nos cuentan pues de lo que es su propia historia, ¿no? Aparte de los libros que hay sobre el tema. Pero el otro aspecto que me lleva a un comentario es lo que está pasando en Chile. Porque lo que se está diciendo es, estos jóvenes que andan entretenidos en la tablet, que andan entretenidos en el teléfono, los millennials, ¿no? Están más pensando en Netflix y, no sé, la realidad virtual, ¿no? Y no hacen nada y están como en otro mundo. Cuidado. Yo creo que sí es verdad que esas tecnologías distraen mucho y abstraen mucho de los compromisos que uno pueda tener. Pero ¿quién es el principal núcleo de movilización en contra del modelo económico y pidiendo una constitución nueva para Chile? Los jóvenes. Y entonces yo creo que lo que está pasando es que más bien tenemos una juventud que se mueve por otros carriles que muchas veces no alcanzamos a comprender y a entender bien. Cuando se mueven bien y actúan de manera coordinada, si bien es cierto, no en la lógica tradicional en la que uno decía, hay un partido político, ¿no? Hay unos dirigentes que dan dirección, acá más bien se mueven como se mueve el agua, digamos, ¿no? Por capilaridad. Yo creo que eso no hay que descuidarlo y que habría que hacer un trabajo mayor en las redes, por supuesto, y sí invocar a los estudiantes, si me permite decirlo, de la San Cristóbal, que es una universidad emblemática para el Perú, para América Latina, por su antigüedad, por la historia que ha tenido. Incorpórense para ver quiénes van a ser sus autoridades. Miren lo que está pasando con nuestras universidades públicas. ¿De dónde vino Fujimori? Fujimori vino de una universidad prestigiosa, vino de la Agraria, vino de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Y por qué las mafias universitarias se han resistido al tema del licenciamiento? ¿Por qué la universidad se ha convertido en un botín de inescrupulosos empresarios que se valen de las exoneraciones tributarias para estafar a jóvenes con clases universitarias de muy bajo nivel, pagando muy mal a los profesores, como está pasando con las universidades de Luna y otros? Entonces, decirles a los estudiantes de Huamanga, no solo lo hagan por su universidad, háganlo por todos los universitarios del Perú, porque son un referente, son emblemáticos, son una especie de camino, están en la vista, de todo el país. De América Latina también creo. Así es, entonces a involucrarse más. Una pequeñita. Vizcarra, ¿para usted tiene una hoja de gobierno para este tiempo que le queda o estamos en piloto automático como lo decían los opositores de Ollanta-Humala-Tazo cuando fue gobierno? Yo creo que más que una propuesta de cambio, que no hay, esto es puro continuismo de la política económica neoliberal. O sea, Vizcarra se ha peleado con el fujimorismo y el APRA, porque lo del fujimorismo y el APRA es como lo que decía González Prada, ¿no? Donde pones el dedo, salta el pus. Y entonces, digamos, ya se ha vuelto insoportable que mafias políticas vinculadas a grandes intereses empresariales pongan en jaque al Tribunal Constitucional, pongan en jaque a los gremios laborales, pongan en jaque al Ejecutivo.
Entonces yo creo que en ese sentido Vizcarra ha sabido conectar con esa ola, pero luego, ¿qué es Vizcarra? Vizcarra es el representante político de los intereses de la CONFIEP, de la Sociedad de Minería, etcétera. Sigue con el mismo modelo. Su ministra de Agricultura, antes de que se cierre el Congreso, consiguió las leyes de estabilidad jurídica laboral con violaciones de derechos de los trabajadores para las agroexportadoras y la han extendido a 2 actividades más, las acuícolas y las forestales. Claro. Y entonces, ¿en eso en qué se diferencia Vizcarra de defender los intereses económicos del pueblo? No se diferencia para nada. Y lo vemos cuando, por ejemplo, la ministra de Economía y Finanzas ya recibió al día siguiente a los empresarios de la CONFIEP, que eran justo los que estaban apoyando el asalto del Tribunal Constitucional y que estaban apoyando a Mecha Arauz. Al día siguiente del nuevo gabinete ya están. Y los trabajadores contra la espada y la pared. Les quieren violar el derecho de negociación colectiva, está en la ley de presupuesto, violan el derecho a que puedan ir a un juez cuando los despiden arbitrariamente, quieren colocar las gratificaciones de julio y diciembre dentro del sueldo y quieren reducir las vacaciones a 15 días. Todo eso está haciendo Vizcarra. Y entonces, por eso el Frente Amplio dice no al continuismo de la política económica neoliberal y extractivista, no a estos pactos en los que la CONFIEP no fue elegida, pero gobierna. Y entonces le estamos diciendo al presidente Vizcarra, el triunfo para el cierre del Congreso y la derrota de esas mafias políticas, ¿de dónde ha venido? De la gente. Claro. Usted ha escuchado esa voz, sígala escuchando. Está adoptado, ¿no? Así es, y lo que estamos diciendo, oiga, organizaciones políticas como el Frente Amplio tienen en mira a los corruptos, pero también tienen en la mira a aquellos que siguen a pie juntillas el modelo económico neoliberal extractivista que privatiza todo y que nos lleva a situaciones como las de Chile, en la cual después de más de 40 años de continuismo hay gran pobreza, hay gran desigualdad, gente súper endeudada porque han privatizado todo, han privatizado el agua, las universidades, los hospitales, las pensiones, todo, el servicio público, todo está privatizado. Y por eso es que nosotros decimos, para que no pase eso que se viene allá con mucha fuerza y que ha cobrado incluso vidas de personas en este momento, en el Perú lo que necesitamos es una fuerza política que se pare firme, que no diga una cosa y haga otra, que no termine arrodillándose a esos grandes intereses económicos, que no se asuste cuando nos enseñan los dientes porque son demócratas, cuando no les tocamos el bolsillo, ¿no? Entonces nosotros decimos, vamos a ir a disputarles democráticamente con la gente el ser perspectiva de gobierno por una economía solidaria, al servicio de la gente, por una economía que redistribuya, cuide el ambiente y respete los derechos de los pequeños empresarios, de los agricultores, de las actividades que no están siendo tomadas en cuenta como el turismo y nuestro potencial de biocomercio, por ejemplo, que tenemos en todo el país y que no está siendo utilizado porque seguimos depredando los recursos hidrobiológicos del mar, seguimos exportando piedras, seguimos contaminando el agua y destruyendo las cabeceras de cuencas, y cuando la gente dice respétenos, le mandan bala. Nosotros decimos no. Con el voto también se lucha y vamos a disputarles el ser gobierno. Un gusto estar Muchas gracias, aquí en Sardes. Ha sido un placer verlo. Muchas gracias. Ha sido el congresista Marco Arana y esto ha sido todo por hoy. Regresamos en breve.